La gente gritaba, ¡gas, gas! No podía respirar. Tenía la sensación de que el conducto estaba bloqueado. Suponía que habría víctimas, pero no que los míos fuesen diezmados. Siria, 21 de agosto de 2013. Guta, un barrio de las afueras de Damas, se convulsiona bajo los efectos tóxicos del arma química. Esa noche, cientos de víctimas, sobre todo niños, no volverán a despertarse. La OPAC, el organismo encargado de la aplicación de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas, convoca una reunión extraordinaria de los Estados miembros. Se decide rápidamente enviar un equipo de inspectores al lugar. Deberán elaborar un informe sobre el supuesto uso de armas químicas en Guta, en las afueras de Damas, el 21 de agosto de 2013. ¿Ninguna objeción? Ratificado. Nacido en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, el espectro de la guerra química volvía a aparecer de nuevo. A lo largo del siglo XX, las armas químicas habían atemorizado a civiles y militares. Los progresos de la ciencia multiplicaron su potencia. Fruto de la complicidad de los estados, de los ejércitos y de la industria, su producción fue colosal. Su desarrollo y su proliferación enriquecieron a decenas de empresas y redes de importación y exportación en todo el mundo. Desde 1997 es objeto de uno de los mayores tratados de desarme, la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas. Bajo la batuta de la OPAC, alrededor de 140 inspectores vigilan la destrucción de millones de toneladas de armas químicas acumuladas desde la Primera Guerra Mundial e intentan impedir su resurgimiento. Antes de lo ocurrido en Siria, sus inspectores trabajaban en la sombra para deshacerse de un arma olvidada. Pero ante el pavor provocado por los ataques sirios, el mundo se dio cuenta de la necesidad de su eliminación total y de la vulnerabilidad de la población civil. En Jordania, a 12 kilómetros de la frontera siria, entre los refugiados hay supervivientes de aquellos ataques químicos. Pero pocos aceptan dar su testimonio. Aluden a sus familias en Siria y a la represión de su gobierno, y si lo hacen es en ocasiones de forma anónima. El día del ataque, los misiles que nos lanzaban no hacían mucho ruido y explotaban en el cielo. Salimos para ver qué ocurría. Nos preguntábamos qué era eso. Creíamos que eran falsos misiles, suministrados por Rusia. Incluso pensamos que eran armas caducadas. Y hasta nos reímos. Nos atacaron con armas químicas y todos los miembros de mi familia murieron, excepto mi hijo y yo. Mi mujer tenía 28 años y mi hija 2. Las armas químicas son particularmente temibles. Puedes evitar un cohete si te escondes bajo un tejado o en un sótano. Pero con las armas químicas es imposible. Se propagan por todas partes. Siempre puedes escapar de los obuses, de los carros, de las balas, de todo lo demás. Tres personas se contaminaron delante de mí. Se arrastraban por el suelo gritando. Se notaba que no podían respirar.
Creíamos que exageraban. No pensábamos que las armas químicas tuvieran ese efecto. Cuando me acuerdo de aquella situación, es tan trágico. Es imposible de concebir para un ser humano. Ocurrió hace año y medio y me acuerdo de mis 2 primos muertos. El mundo entero nos veía morir debido a esos ataques químicos. Murió todo el mundo, incluso los niños. Los vi en el suelo. Les salía espuma por la boca. De haber podido, los habría salvado. A raíz de esos ataques que el mundo ya no creía posibles, la OPAC, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, envía un equipo de inspectores para investigar sobre el terreno. Su misión, verificar la utilización de las armas químicas y analizarla. Hemos buscado la firma química, el tipo de municiones, su tamaño. Hemos interrogado a las personas. Hemos recopilado sus informaciones biomédicas para detectar la presencia de ciertos componentes en su sangre. Hemos recogido sus testimonios y al juntarlo todo hemos podido establecer una visión global del uso de gas sarín en Guta. En varias ocasiones, a principios de 2013 e incluso antes, se sospechaba del uso de cantidades relativamente pequeñas de sustancias químicas. Pero en Guta fue diferente. Se utilizaron cantidades importantes. Dispararon entre 200 y 300 litros de sarín en un solo ataque. Bajo la presión de Rusia y Estados Unidos, Siria se adhiere a la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas 6 semanas después de Guta. Era algo inusual. Un país se adhería a la OPAC en plena guerra civil y aceptaba aplicar la convención con nuestro apoyo. Ahora que Bashar el-Assad ha declarado el arsenal desarrollado por su padre en los años 70 con ayuda del extranjero, se trata de destruirlo cuanto antes. Una misión imposible de cumplir bajo el fuego cruzado. Las armas químicas tenían que ser destruidas en su lugar de almacenamiento. Sin embargo, debido a la situación en Siria, los países miembros y el Consejo de Seguridad decidieron que estas armas debían sacarse del país para destruirlas. La decisión está tomada, pero ¿cómo llevarla a cabo? ¿Quién se encarga de sacar las armas? ¿Quién las transporta? Y sobre todo, ¿quién las destruye? Uno a uno, los países se van replegando. Los europeos no las quieren. Se le pregunta a Albania, que también se niega. El transporte, sin embargo, se moviliza. Camiones rusos, navíos noruegos y daneses, convoyes chinos y finlandeses y un barco norteamericano, el Cape Ray, encargado de destruir la parte más peligrosa del arsenal. Los sirios niegan a los norteamericanos el acceso a sus aguas territoriales. El arsenal es transferido a un puerto del sur de Italia. El Cape Ray recoge 600 toneladas de agentes precursores, los reactivos químicos que entran en la composición de un arma y 20 toneladas de gas mostaza que serán neutralizados en las aguas internacionales del Mediterráneo. Quedaban unas 600 toneladas de productos químicos, los menos peligrosos, que no embarcarían en el Cape Ray. Y se pidió a varios países que se encargasen. Aceptaron Finlandia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Del cargamento del Cape Ray, alrededor de 6.000 toneladas de efluentes tóxicos se encargan Alemania y Finlandia. Se trata de una operación multilateral.
Sabemos que el régimen sirio declaró 1.300 toneladas de agentes químicos. Estas han sido totalmente destruidas, pero existen incoherencias. Se ha establecido un sistema a través de la OPAC para asegurarse de que no quedan más armas químicas en Siria. Comprobadas las incoherencias de su declaración a la OPAC, el gobierno sirio admite que ha omitido primero 3 y luego 4 fábricas y un laboratorio. Están las armas químicas que no se declaran y luego los productos tóxicos industriales corrientes, como el cloro, que no se tienen que declarar a la OPAC. Esos productos, sin embargo, son capaces, una vez concentrados, de matar o herir. Ahora que los ataques al Sarín han cesado, las poblaciones sirias son víctimas de esas agresiones tóxicas desde hace más de un año. El cloro no está reconocido como arma química, pero ha servido como arma en Irak y en Siria estos últimos años, y en ese caso es ilegal. Si un producto químico es utilizado contra un pueblo por su toxicidad, se convierte en arma química y entonces se prohíbe conforme a la Convención sobre Armas Químicas. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial, los soldados conocían bien el horror de los efectos del cloro, la primera arma química de los tiempos modernos. Hace un siglo, la revolución industrial se encuentra con la máquina de guerra y le jura lealtad. El químico alemán, futuro premio Nobel, Fritz Haber, sugiere a su ejército que se sirva de este producto químico para asfixiar a las tropas belgas, francesas y británicas en la segunda batalla de Ypres, en los Flandes belgas. El 22 de abril de 1915, el ejército alemán suelta 180 toneladas de cloro presurizado hacia las líneas francesas, en una tentativa para abrir el frente. Al principio, las armas químicas fueron fruto de la improvisación. Se utilizaba lo que ofrecía la industria química, por ejemplo, el cloro. Rápidamente, los ingleses y franceses van a utilizar medios de defensa bastante eficaces. Unas máscaras respiratorias muy rudimentarias anularon la estrategia del efecto sorpresa que supuso el inicio de la guerra química por parte de los alemanes en la primavera de 1915. Fue el principio de una escalada entre la ofensiva química, con nuevos gases, y las medidas defensivas, es decir, la protección. Se asistió a una evolución rápida de las máscaras de gas y de la forma de utilizarlas, sobre todo para evitar el pánico entre los soldados durante los ataques. En las grandes ofensivas alemanas de la primavera de 1918, la mitad de los obuses que se disparaban eran químicos. Estábamos en guerra. Se lanzaban bombas. ¿De cuándo es esa guerra? De hace unos 100 años. Sí. Y 100 años más tarde encontramos esas bombas. ¿Qué opináis de la gente que las disparó en aquel momento? Es un poco raro, pero a lo mejor les obligaban a hacerlo. A lo mejor no sabían que en el futuro sería un problema. ¿Sí? Un día estábamos jugando en el río. Estábamos descalzos y Remy notó algo de hierro. Estaba sobre una bomba. ¿Alguien más ha visto alguna? Encontraron muchas bombas en un campo y el granjero tuvo que esperar 2 o 3 semanas para sembrar de tantas bombas que había.
Antes, en tiempos de mi padre o mi abuelo, la tierra no se araba tan profundamente. Ahora, con los tractores y los medios que tenemos, podemos llegar a los 50 centímetros. Cuando llega la estación de las lluvias, el metal sube a la superficie. Y trabajar con nuestras máquinas puede ser peligroso. Cada año, en los campos de batalla de la Gran Guerra, encontramos entre 20 y 25 toneladas de municiones químicas antiguas que debemos almacenar. El agente químico que se encuentra en el interior de la camisa del obús sigue siendo muy peligroso. Como todos los Estados miembros, Francia y Bélgica tienen la obligación de declarar a la OPAC los centenares de bombas químicas que recogen cada año. Cierta cantidad de viejas armas químicas que datan de guerras anteriores suben a la superficie y son declaradas por los países. Nosotros velamos por su destrucción. Mientras Bélgica las destruye en su fábrica de Polcapel desde hace 25 años, Francia va rezagada. Actualmente hay 16.000 bombas almacenadas en el campo militar de Suip. Su fábrica está aún en obras y debería abrir en 2016. Hasta los años 80, la práctica de países como Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra, todas las potencias beligerantes, era tirar esas armas al mar o enterrarlas. Hay cientos de miles de toneladas de armas químicas en el fondo del mar de todo el mundo. El Báltico, el Mediterráneo, en la costa este de Estados Unidos. Encontrar dónde se arrojaron o enterraron esas armas es un proceso que va a durar mucho tiempo. A veces no existe ninguna documentación. Mucho después de la Primera Guerra Mundial, esos arsenales siguen contaminando tierras y océanos. Y si en 1925 38 naciones firmaron el Protocolo de Ginebra que prohibía el uso de esas armas, su producción seguía siendo legal. Gracias a los progresos de la química, los gobiernos preparaban una Segunda Guerra Mundial más tóxica aún que la primera. Estaban convencidos de que el Protocolo de Ginebra sería violado. Los insecticidas ya se estudiaban en Alemania en los años 30. Y cuando los resultados de esas investigaciones eran interesantes, se comunicaban al ejército. Así es como se pusieron a punto las fórmulas estructurales para los insecticidas, los organofosforados, así como para los gases nerviosos. Se trataba del sarín, el somán o el tabún, que más tarde fueron usados en Siria. Los alemanes estaban convencidos de que los aliados también los habían descubierto, por lo que no quisieron exponerse, a pesar de que tenían una ventaja científica enorme sobre los aliados, porque temían bombardeos aéreos químicos sobre sus ciudades. Si el ciclón B, un pesticida inventado en 1920 por un asistente del premio Nobel Fritz Haber, es el arma química número 1 de los programas de exterminación nazis, no habrá ofensiva química militar con el recién descubierto sarín. Mientras tanto, en el frente asiático, los japoneses producen en secreto un arsenal de más de 5 millones de obuses. Y esta vez, el arma química reaparece en los campos de batalla cuando el ejército japonés ordena su uso contra las tropas chinas. Hoy en día, el gran problema de las armas químicas abandonadas se sitúa sobre todo en China. Los japoneses se habían preparado para la guerra química durante la Segunda Guerra Mundial y cuando se retiraron de China dejaron todo su arsenal químico detrás. Descubrimos todo eso por los accidentes que tuvieron lugar en zonas habitadas. Donde murieron personas chinas. Sí, murieron, porque nunca fueron recuperadas. Este es el mapa de China. Y en esta parte, en el noroeste, Herbalín,
es donde aparece la mayor concentración de armas químicas abandonadas. Dos niños de 11 o 12 años jugaban al lado del río y manipularon bombas químicas. Se lesionaron las manos y las piernas. Sabíamos que había bombas, pero no bombas químicas. Ahora viven en la ciudad. Uno de ellos es inválido. Empezamos los trabajos en noviembre de 2004 y duraron hasta noviembre del 2012. Tardamos 8 años en detectar las bombas, desenterrarlas y limpiar la zona. Actuamos sobre 51 hectáreas y en total recuperamos 4.959 bombas químicas. El peligro reside sobre todo en las numerosas obras de construcción. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 2.000 personas han resultado heridas. Queremos destruir las bombas japonesas antes de que la gente se haga daño. A pesar de haber pedido en numerosas ocasiones a Japón sus archivos sobre la localización de las bombas químicas abandonadas en China, a día de hoy no hemos podido obtener toda la información. Alejado de todo, en pleno bosque, Hervalin alberga un complejo de destrucción de armas, situado cerca del mayor arsenal enterrado de armas químicas abandonadas por los japoneses. Armas que, según la convención, deben ser destruidas por el país que las produjo. Este centro de Hervalin está dedicado al tratamiento de las armas químicas. Hay 330.000. En los años 80, China y Japón iniciaron conversaciones sobre el tema de las armas químicas abandonadas en China. Las negociaciones duraron más de 15 años y fue necesaria la intervención de la OPAC para que se concretase la destrucción. Tenemos 90 emplazamientos potenciales en China. De hecho, los japoneses destruyen y los chinos descubren. Es un desafío técnico y político. ¿Cómo dos países pueden entenderse sobre la destrucción de armas químicas abandonadas? En realidad, como ambos firmaron el tratado, no tienen más remedio que entenderse. No fue fácil al principio. Poco a poco, con la presión internacional, se instauró un clima de confianza y de trabajo entre los dos países. Y ahora la OPAC tiene acceso al lugar y verificamos la destrucción de las armas abandonadas. Regularmente, los chinos piden a los japoneses que aceleren el ritmo de las operaciones. 187 bombas fueron extraídas en 2012 y un centenar en 2013, pero hasta ahora las excavaciones no han durado más de 3 meses al año. Actualmente, las 5.000 bombas químicas esperan en los almacenes la apertura de 3 cámaras de detonación blindadas. A pleno rendimiento, destruirán unos 50 obuses al día. El Estado japonés ha prometido destruir todas sus armas químicas en Hervalin antes del año 2022. Creo que ese plazo va a ser difícil de cumplir. Los dos países, a pesar de las tensiones, han encontrado, almacenado y declarado 50.000 obuses en China, de los que 40.000 han sido destruidos bajo la vigilancia de inspectores de la OPAC. Pero esos cientos de miles de bombas no representan sino una porción del patrimonio mundial. Nada alcanza la dimensión de los arsenales rusos y estadounidenses. Y este tratado no existiría si, un día, ambos países no hubiesen decidido que ya no las querían. La Convención para la Prohibición de las Armas Químicas puede ser considerada como uno de los beneficios del fin de la Guerra Fría. Después del hundimiento de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, la comunidad internacional fue por fin capaz de alcanzar un consenso.
La primera etapa fue el Protocolo de Ginebra de 1925, que mantuvo al margen el arma química del campo militar. En otras palabras, los militares estaban cada vez menos interesados en poseer esas armas. Debido a la evolución tecnológica en el sector de la defensa, ahora existen armas convencionales mucho más eficaces. En el plano militar, las armas químicas han perdido terreno. Lo que convenció a los grandes estados a adherirse al tratado fueron consideraciones económicas. Cuesta mucho dinero mantener esas existencias y conservarlas en óptimas condiciones de uso. Más de 40 años de carrera armamentística han producido gigantescos arsenales. Entre Estados Unidos y Rusia tienen 70.000 toneladas de sarín, VX, somán o gas mostaza que no sirven para nada y que deben eliminar. En Rusia tenemos a 25 inspectores sobre el terreno, verificando la destrucción de las armas. Alrededor del 80% ya se han destruido y queda un 20% por destruir. Los Estados Unidos han declarado 9 lugares de almacenamiento, de los que 7 han sido destruidos. Quedan 2, Pueblo, en Colorado, y Bluegrass, en Kentucky. Ya hemos destruido el 90% de nuestras 30.000 toneladas de armas químicas. Del 10% restante, el 8% se encuentra aquí, en Pueblo. A este 8% del arsenal norteamericano pertenecen 780.000 cabezas de gas mostaza almacenadas desde hace tiempo en búnkers semienterrados llamados iglús que se pueden entrever desde la carretera. Los plazos no se respetaron. Creo que los que escribieron el tratado pecaban de algo de optimismo, pero era necesario. Había que presionar a los estados implicados en ese momento. Los Estados Unidos iniciaron la destrucción en 1990 y acabarán en 2023, mientras que Rusia, que empezó en 2002, acabará en 2018. Es decir, la mitad de tiempo que Estados Unidos y por una cuarta parte del costo. Al final, le habrá costado unos 40.000 millones de dólares a Estados Unidos y unos 10 o 12.000 millones a Rusia. Cada tipo de bomba, cada gas, cada arsenal tiene su propia técnica de destrucción. El agente químico se quema o se descompone con agua. La batalla de Pueblo, incineración contra neutralización, duró cerca de 6 años y la construcción de la fábrica 14. Pero cuando se es granjero o ganadero, la decisión es crucial. Nos movilizamos para que el ejército escogiera la técnica de la neutralización antes que la de la incineración, que estaba prevista en principio. Varias personas me dijeron que ninguna explotación de Estados Unidos estaba tan cerca del depósito de armas como la de mis padres. Comprenderá lo importante que es para nosotros. Nos preocupa la contaminación física de nuestras cosechas, del agua, del aire, pero también la percepción que la opinión pública puede tener de nuestra producción. La garantía de que no hubiese contaminación atmosférica ligada al proceso era muy importante para mis padres y para nosotros. Compartimos la misma capa freática que la fábrica, lo que significa que una pequeña cantidad de agua contaminada alcanzaría nuestra agua potable. La segunda mitad del siglo XX no se reduce solo a los monstruosos pero inertes arsenales de las superpotencias. Estalla la guerra entre Irán e Irak y una ciudad, Halabja, se convierte en el símbolo de una de las masacres más traumatizantes de la historia. En ocasiones, el tiempo se detiene.
Los supervivientes de Halabja y de los pueblos kurdos cercanos a la frontera iraní respiran aún al ritmo de los obuses químicos. El 16 de marzo de 1988, después de 8 años de hostilidades, la guerra química entre el Irak de Saddam Hussein y el Irán del Ayatollah Khomeini, con sus decenas de miles de víctimas gaseadas, toca a su fin. La ciudad de Halabja es bombardeada por Ali el Químico. Mueren 5.000 kurdos. La comunidad internacional no reacciona. Nos mataban como a insectos. Y el mundo entero observaba la tragedia y el genocidio. El 16 de marzo por la mañana, estaba en casa de mi padre en el momento del bombardeo. Bajé al sótano. Había mucha gente. Cuando volví a subir, nuestras perdices agonizaban por el suelo. Cuando las vi, grité. Luego las recogí. Quería saber por qué morían. Jamás hubiese pensado que una sustancia transportada por el aire pudiese matar a tanta gente. Recuerdo que mi padre dijo: ha muerto, debemos dejarla. Nos fuimos, pasamos por la mezquita de Yamuri. A escondidas de mi padre, di media vuelta y me tumbé al lado de mi madre con mi cabeza sobre su hombro. Fue uno de los momentos más trágicos de mi vida. Nunca lo olvidaré. Mi padre se dio cuenta de que yo ya no estaba. Regresó y me dijo: estamos todos allí, ¿qué haces? Le contesté: no dejaré a mi madre. Si tú no la llevas, yo... Mi padre se llevó a mi madre. Y mientras ascendíamos por las laderas del Golán, mi madre volvió en sí. Fue un crimen y nadie dijo nada. Y eso durante toda la guerra Irán-Irak. Saddam Hussein bombardeó y mató a miles de iraníes con armas químicas. Los supervivientes de la masacre, ciegos y con los pulmones abrasados, corrieron hacia los pueblos vecinos también bombardeados y se refugiaron al otro lado de la frontera en Irán. Muchos refugiados fueron llevados a hospitales iraníes para que les curasen sus heridas. Algunos murieron por los efectos de los gases químicos. Como ya no había nadie para reclamar sus cuerpos y llevárselos, el gobierno los enterró en Teherán. Si sabían que Saddam cometía todos esos crímenes, ¿por qué le vendieron armas? Las empresas que han vendido las armas lanzadas sobre Halabja son en parte responsables de la matanza de nuestras familias. Es verdad, el régimen baasista fue el primer responsable de este crimen. Pero hubo gente detrás que le ayudó. Empresas y hombres de negocios que proporcionaron armas a Irak. Es bien sabido que el régimen iraquí no tenía medios suficientes para construir su propio arsenal químico. Irak invierte mucho en su arsenal. En Al-Mutaná y Faluya hay instalaciones que albergan un programa de armas químicas desarrollado con la ayuda de decenas de compañías y de redes de importación y exportación occidentales.
Compra más de 10.000 toneladas de precursores, principalmente de gas mostaza y de sarín. Había empresas que sabían perfectamente que los productos químicos que mandaban a Oriente Medio se destinaban a programas militares. La industria química ha desempeñado un papel absolutamente fundamental en la guerra química. Se puede decir que se comete un pecado original desde 1914, ya que las grandes firmas alemanas, BASF y G-Farben, participaron de manera activa. No solo se les pidió producir, sino que proporcionaron investigadores y logística. Irak, Siria, Libia, Oriente Medio, que no se puede permitir la bomba H de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se consuela con el persistente gas mostaza y el volátil gas sarín. Estamos en los años 80. La Convención para la Prohibición de las Armas Químicas aún no existe. Ninguna ley internacional prohíbe su fabricación. La industria química da un paso al frente. Un informe de Naciones Unidas implica, entre otras, a De Dietrich, Western Engineering Trading, Richter, Rivel de Hain. En ese mercado, los alemanes se llevan la mejor parte. Los franceses se dividen entre lo químico y lo nuclear. Y los industriales norteamericanos firman contratos, mientras su secretario de Estado de Defensa exige al gobierno alemán que regule sus exportaciones. La industria química no es ni mejor ni peor que otros sectores de la economía. Cuando un cliente propone comprarte lo que fabricas, intentas vendérselo, excepto si estás sometido a una cantidad de disposiciones y reglas internacionales. Los supervivientes de Halabja quieren que las empresas cómplices de Saddam Hussein sean llevadas a juicio. Nuestro objetivo al denunciar a estas empresas y a estos individuos es, primero, que los que han sido cómplices de este crimen no queden impunes. Deben ser juzgados. El segundo objetivo es que las víctimas reciban una compensación por el horrible crimen por el que siguen sufriendo todavía hoy. Según los abogados, 27 empresas han proporcionado armas al gobierno iraquí. Empresas norteamericanas, alemanas y de otros países desarrollados han armado al país. En 2007, los supervivientes de Halabja habían presentado con éxito cargos contra el empresario holandés Frans van Anrat, pero en 2011 perdieron frente a la empresa norteamericana Alcolac, que había proporcionado un precursor del gas mostaza. Actualmente, las empresas denunciadas son alemanas y francesas. Una denuncia contra quien resulte responsable fue presentada en París en 2013. Puede ser muy difícil de probar. Los hechos se remontan a 25 o 30 años y el contexto jurídico era diferente. Hay que poder probar realmente que el fabricante o el exportador de tal producto ha apoyado a sabiendas el programa químico en Irak y que los productos suministrados son también los que han sido utilizados sobre el terreno o para el ataque, como en Halabja. El gobierno iraquí se puso en contacto con empresas capaces de suministrar productos químicos de doble uso. Los iraquíes utilizaban los mismos precursores tanto para producir armas químicas como para producir insecticidas. Desde esa época se han tomado muchas medidas para controlar los llamados productos de doble uso, como desarrollar licencias de exportación y conocer mejor las instalaciones y el destino de los productos químicos. Antes de seguir una vía menos mercantil y más humana, los gobiernos firman licencias de exportación con una mano y con la otra participan en un proceso de regulación bajo los auspicios del Grupo de Australia. Mientras se desata la guerra irano-iraquí, 15 países firman discretamente un acuerdo para que sus productos tóxicos destinados a la agricultura no sean reciclados en los arsenales. En particular, los organofosforados, insecticidas, pesticidas y armas químicas neurálgicas,
todos ellos primos hermanos. Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania les comunicaron a sus compañías: no queremos que ayudéis a unos estados parias a adquirir ese tipo de tecnología. Estableceremos una legislación que os impida estas prácticas comerciales. En los años 80, el hecho de que se emplearan armas químicas contra civiles ejerció una influencia en los estados, y estos decidieron que había que acelerar el proceso de regulación. Cuando se crea el Grupo de Australia, las negociaciones sobre la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas ya han empezado en el seno de la ONU. Estados y ejércitos comprenden que ningún tratado será coherente sin la participación de la industria química. Destruir los arsenales existentes no basta. Hay que impedir que se vuelvan a formar y vigilar una industria que se ha comprometido en todos los grandes conflictos del siglo XX. Se alzaron voces dentro de la industria que decían: queremos demostrar que podemos tomar distancia con respecto a los programas de armas químicas. Al sector químico le interesaba ayudar a establecer el sistema de verificación, porque los diplomáticos no suelen saber lo que ocurre dentro de las fábricas, y los industriales aportaban soluciones que protegían los secretos de fabricación. París, enero de 1993. Se firma la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas. Para que entre en vigor, tiene que ser ratificada por los estados, y en particular por el Congreso norteamericano y la Duma rusa. El 23 de abril de 1997, en Washington, los senadores siguen debatiendo sobre su ratificación. 6 días más tarde, su entrada en vigor será efectiva. El senador Joe Biden da la cara. Seamos claros. Firmemos o no este tratado con los beneficios que conlleva, tendremos igualmente que destruir nuestras armas químicas. Algunos colegas se levantarán para decir: no debemos ratificar este tratado, Rusia lo firmó, pero no ha sido ratificado por su parlamento. En todo caso, nosotros vamos a destruir nuestras armas químicas. Y si no ratificamos este tratado, esto le dará un pretexto a Rusia para no ratificarlo tampoco. Entonces nosotros habremos destruido nuestro arsenal y Rusia seguirá teniendo millones de armas químicas. ¡Qué listos! ¡Qué listos! ¿Pero de qué estamos hablando aquí? Sin la ratificación del Congreso, la Duma rusa podría haber congelado el asunto y el tratado quedaría como una anécdota en la historia del desarme mundial. Estuvo cerca. Con la adhesión de Siria, 191 estados han firmado y ratificado la Convención, pero para que ésta sea universal, aún faltan 5 naciones, en ocasiones muy reacias: Egipto, Israel, Sudán del Sur, Angola y Corea del Norte. Espero que mis sucesores puedan verificar la destrucción de las armas químicas en Corea del Norte. No se hará con rapidez, salvo si China presiona un poco políticamente. Pienso que no estamos cerca. Israel firmó, pero no ratificó la convención. Egipto vincula su firma a otros asuntos de seguridad en la región. Espero que la adhesión de Siria anime a ambos países a replantearse su posición. Aún quedan algunas etapas antes de conseguir la universalidad. Pero cuando recordamos las declaraciones truncadas de Siria y Libia, ¿qué garantías nos ofrecen los propios Estados miembros? La OPAC se fundó basándose en que la relación entre Estados siguiera este principio. Confiamos, pero verificamos. Por lo que los Estados tienen el deber de declarar lo que poseen, y a su vez, la organización debe verificarlo. Cuando se les dice que es un tratado voluntario, basado en la confianza, la gente a menudo sonríe. Pero si se compara con cualquier otro tratado de desarme, somos, de lejos, la organización más intrusiva.
Esta convención nos permite penetrar en lugares militarmente muy sensibles, hurgar por doquier, tomar muestras. Con la salvedad de que los inspectores se limitan a los arsenales y programas declarados. Inspeccionan, pero no pueden indagar en profundidad. Efectivamente, si un Estado no declara, no tenemos capacidad de investigación. Somos un tratado basado en lo que llamamos gestos de buena voluntad. Es decir, que si un Estado X nos declara un stock Y, verificamos el stock Y. No verificamos el stock Z porque no está declarado. A pesar de todo, los Estados declararon enormes cantidades de armas de las que querían deshacerse, y el tratado cumplió su papel. Entramos en una fase de transición, porque el 82% de los stocks de armas químicas declarados han sido destruidos, y el 18% restante lo va a ser en breve. La gente piensa, ahora que los stocks han sido casi totalmente eliminados, que solo se encuentran viejas bombas abandonadas, la OPAC debería cerrar sus puertas. A esto contestamos, ¿no? Hay que seguir inspeccionando. La industria química florece. Hay unas 5.000 fábricas en todo el mundo capaces de producir sustancias de doble uso. Debemos controlar la oferta de estos productos comerciales de doble uso, del material que se vende, y asegurarnos de que ningún terrorista accede al material necesario para producir armas químicas, incluso a pequeña escala. Esto es lo que pasó en Japón, con la secta Aum Shinrikyo, un grupúsculo que pudo fabricar gasarín en territorio japonés. Fue en 1995, 13 muertos y cientos de heridos. La comunidad internacional descubría los peligros del terrorismo con armas químicas. Pero la convención ya se había negociado y no se produjo ningún cambio. La convención no hace referencia a los actores no gubernamentales, porque cuando se negoció no era la preocupación principal de la comunidad internacional. Nunca fue contemplada como una herramienta antiterrorista. Si los peligros planteados por los grupos violentos preocupan y mucho a la organización, los avances de la ciencia representan otro rompecabezas. Por ejemplo, el cruce entre biología y química. Está todo el tema de las toxinas, que se sitúan a medio camino entre armas químicas y biológicas. Tenemos mucho trabajo que hacer en este tema. En Siria nos enteramos del trabajo que se había hecho sobre la toxina de ricino. También tenemos los agentes incapacitantes que están en la frontera de la química y la biología. Permiten modificar el comportamiento de la gente. Por ejemplo, se pueden utilizar para controlar a una muchedumbre. Y en el contexto de una guerra, son capaces de matar. En 2002, el gobierno ruso utilizó gases incapacitantes durante la toma de rehenes del teatro de Moscú por parte de un grupo de chechenos. Hubo 170 muertos, casi todos rehenes. Esta utilización de incapacitantes en un marco policial no fue considerada como una violación de la Convención. De hecho, esta es lo bastante ambigua como para que el campo de los incapacitantes se desarrolle dentro de la legalidad. Hay que estar alerta. En el campo de la biología pueden aparecer nuevos descubrimientos de un día para otro. La biología sintética no existía hace 10 años. Es algo que hay que vigilar de cerca. Por eso es tan importante que haya transparencia entre los estados, relativa a sus investigaciones en temas de defensa y a lo que hacen con los productos químicos en el ámbito militar. Tenemos que asegurarnos de que no desarrollan programas químicos ofensivos. No es fácil rearmarse, pero el descubrimiento de nuevos productos tóxicos puede modificar el equilibrio entre defensa y ataque. Si el ataque cobrara ventaja, los estados podrían contemplar volver a usarlos.
Está claro. Si comparamos esta convención con otros tratados que rigen las armas de destrucción masiva, ha supuesto una increíble victoria contra la carrera armamentística que marcó el siglo XX. Es universal, al contrario que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que autoriza a ciertos países a conservar sus arsenales. Posee un sistema de verificación que, a pesar de sus flaquezas, por lo menos tiene el mérito de existir, mientras que el de la Convención contra las Armas Biológicas no ofrece ninguna medida de inspección de la industria farmacéutica. Sin embargo, a la velocidad a la que se suceden los descubrimientos en química y bioquímica, este tratado, sometido a restricciones diplomáticas y dotado de recursos técnicos y financieros limitados, lo tendrá difícil para librarnos de la amenaza de un rearme. En cuanto a la herencia medioambiental del arma química, es una deuda mundial que nuestros padres han contraído y que nuestros nietos seguirán pagando.